Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Estamos tan emocionadas de estar de vuelta una semana más. Y esta semana traemos un tema un poquito controversial, un tema fuerte, un tema tan mencionado en la Biblia. Y el tema de esta semana es... el poder de la lengua. El poder de la lengua. Por toda la Biblia es mencionada la lengua, el poder de la lengua. ¿Qué tanto poder tienen nuestras palabras, lo que nosotros decimos? Entonces, esta semana queremos hablar un poquito más en detalle acerca de este tema, exponerlo y aprender qué tanto poder tiene nuestra boca. Y queremos hacer énfasis en el versículo de la Biblia de Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua puede causar vida o muerte, pero uno no sabe por qué, en qué nos referimos en eso. Cuando Dios nos creó, se nos fue dado la oportunidad de poder hablar y escoger nuestras propias palabras y cómo usarlas. ¿Por qué será? ¿Cómo no usar nuestra lengua? Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua funciona como fuego y determina la vida de uno. Satanás siembra maldad y pensamientos negativos en la gente de uno. Y si la gente se obsesiona sobre esos pensamientos y van directo al espíritu y luego al corazón, es donde habla la boca. Las palabras pueden ser llenas de fe o de temor. Pueden también ser llenas de amor o de odio. Depende de los pensamientos de uno y las palabras que hayas dicho. Cuando uno habla pensamientos negativos, se convierte en algo que uno no puede controlar y puede causar destrucción. Exacto, y creo que lo que estás diciendo es muy importante, porque muchas veces nosotros nos atamos con lo que decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Sí. Y aún así, como dices, hoy creo que yo también lo he dicho, la lengua tiene el poder para edificar o destruir. Exacto. Y no estamos hablando solamente de tu vida, sino tus palabras impactan la vida de los demás. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás diciendo de otra persona que los puede o edificar o destruir? A cómo te refieres a las personas. Si hablas de alguna persona de una mal manera, esa persona, tú puedes ser una piedra de tropiezo para ellos, para que ellos se distancien del Señor, haya una separación, estés sembrando rencor, estés tú causando heridas en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con tus palabras. Y de igual manera tus palabras pueden edificar. Entonces decir: creo que estás haciendo un buen trabajo, sigue esforzándote. O sea, empezar a ayudar a esa persona a que se vaya levantando en el Señor. Entonces tú tienes la decisión de decidir para qué vas a usar tu lengua, para qué vas a usar tu boca, si para edificar o para destruir. También pienso que eso va sobre como cuando uno trabaja, cuando uno es un manejador del trabajo, ¿verdad? Es cómo estás edificando a tus empleados. ¿En qué forma? ¿Cómo es que les hablas? ¿En qué manera estás hablando en forma para que ellos se edifiquen y para que tu negocio aumente? ¿O estás hablando en una forma de que no quieres que básicamente de destrucción? Creo que muchos hemos tenido esos manejadores que a veces nos muestran confianza, nos dan palabras de apoyo, palabras que nos dicen sigue adelante, y nosotros nos encanta trabajar con esos manejadores porque te está permitiendo que tú te vayas desarrollando. Pero luego cuando trabajas con aquellos manejadores que son completamente negativos, que solo usan su boca para insultarte, tú ya ni quieres ser parte de ese equipo, ya no quieres trabajar en ese lugar de empleo. Entonces esto es como un ejemplo de qué tanto las palabras que salen de tu boca, cuánto poder tienen. Exacto, sí.
Y en Proverbios 18:21, una vez más, y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El ser humano ha crecido en hablar en forma negativa. Hasta también sin estar conscientes hablamos cosas como muerte, enfermedad, el temor y la duda y la incredulidad. Y fíjate, yo no sabía de eso. Aun cuando estaba preparando para este mensaje, me acuerdo de esos ejemplos, como un ejemplo. Ay, me muero de la risa. Y ahí estoy hablando de muerte. O, por ejemplo, ay, me muero. O si maneja ella o él, ay, no vamos a morir, deténganse. Uh-huh. O, por ejemplo, otro, no nos alcanza el dinero. Ahí uno está ya hablando de... Nos estamos atando con lo que decimos. Muchas veces, exacto, o sea, hay veces que uh-huh. aún hablando de los demás, diciendo, oh, ese para nada sirve. Ese ni Dios lo puede alcanzar. O sea, tú estás declarando perdición, estás declarando destrucción sobre Exacto. la vida de los demás. Entonces tú con tu boca puedes declarar vida o puedes declarar muerte. Ajá. Como hemos también dicho, hay ciertas personas en que le ha dicho, ¿cómo es que Dios lo puede usar a él? Si mira de dónde vino. ¿Y qué es lo que estás diciendo? Estás maldiciendo a esa persona, estás declarando algo negativo, que el Señor nunca va a poder tocar a esa persona para hacer cosas buenas, para un ministerio. Tú lo estás, ¿cómo se llama? Estás haciendo una piedra de tropiezo para esa persona. Y además de eso, creo que cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos hablando en contra de Dios. Sí. Porque tú estás diciendo, esa persona ni Dios lo puede ayudar. O sea, ¿quién eres tú para decirle a Dios qué va a hacer o qué no va a hacer con una persona, con un alma? Tú no eres Dios. Entonces muchas veces nosotros con nuestra boca, con lo que decimos, aún queremos quitarle la posición de soberanía a Dios. Entonces tenemos que cuidar muchas veces de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Exacto. Pero ya de un lado opuesto, lo que yo quiero traer también está en Jeremías 33:3, que todos nos los conocemos: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí. Tu palabra, cuando tú oras, cuando tú clamas al Señor, tus palabras, tu clamor tiene ese poder, tiene ese alcance con el Señor, que Él responde tus oraciones, Él responde tus peticiones. Entonces, como lo que queremos enfatizar en este episodio es una decisión para que usas tu lengua. Si usas tu lengua para destruir o si usas tu lengua para clamar, para presentar peticiones delante del Señor para que Él te las responda. Entonces tenemos que llegar a por este camino que se divide en dos. Entonces tú tomas la decisión para qué lado vas. Tú tomas la decisión para qué vas a usar tu boca, porque Dios te ha dado un libre albedrío. Tú puedes decidir qué vas a hacer. Para el bien o para el mal. Exacto. Sí. Y bueno, eso se los voy a dejar hasta el fin. Tengo una pregunta para que se hagan ustedes, pero hasta el fin del tema. Ahora, ¿cómo debemos usar nuestra lengua? Hablando palabras de vida a uno. Si antes hablabas palabras de enfermedad, de muerte, ahora la palabra de Dios en los labios de uno deben ser vida y sanidad. La palabra de Dios produce prosperidad y abundancia. Las palabras que nos ponemos en nuestros labios tienen mucho valor. Exacto. Y las palabras que nosotros usamos tienen mucho alcance. Sí. ¿Y a qué me refiero esto? Si vemos en la historia de Jesús, vemos cómo viene un centurión que le pide que sane a su siervo. Y Jesús le dijo, pues vamos, ¿verdad? Y el centurión le dijo, tú solo di la palabra y mi siervo será sano. Tus palabras, tu lengua tiene un alcance. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto si fue Jesús el que sanó a su siervo? Pero en la Biblia dice que nosotras haremos cosas similares, iguales o aún mayores de las que hizo Jesús, porque Dios nos ha dado esa misma autoridad. Exacto. Entonces, con tu lengua, tú tienes ese alcance de que tu oración, tu petición llegue hasta donde la gente necesitada necesite un milagro, necesite alguna palabra.
Y creo que esto es muy importante de también reconocer, porque sí, la lengua es puede ser mala. Muchas veces nosotros decimos, la lengua es mala, la lengua es mala. Cuando se habla de la lengua siendo mala, se habla de la intención de la lengua siendo mala. Porque vemos que hay gente que usa la lengua para criticar, para blasfemar, para chismear. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero cuando tú usas tu lengua para lo bueno, tu lengua tiene ese alcance que los milagros tú ni te tienes que presentar, sino solamente hablas la palabra en el nombre del Señor, obviamente bajo la autoridad de Jesucristo, y ya luego el milagro es hecho. Entonces tenemos que tener en mente qué tan poderosa es la lengua. Y uno unas veces como que no capta en eso, en qué forma uno está usando su boca. Pero obviamente cuando uno ya está en los caminos de Dios, debe que poner atención en eso, en cómo es que le estoy hablando a la gente. En realidad estoy demostrando que soy un hijo de Dios, que soy cristiana, o en realidad estoy demostrando el ejemplo que Dios está en mi vida. Porque en realidad nosotros debemos que ser luz en las tinieblas. Exacto. Y uno se debe que enfocar y mirar en realidad ¿estás edificando o estás en realidad destruyendo a la persona o a cualquier persona? Y también a uno mismo. Uno puede hacer también daño a uno mismo. No nomás es una persona, sino que también nosotros nos debemos que tener muchísimo cuidado en cómo nos estamos hablando a nosotros, también a la vez. Y creo que cuando se trata de eso también viene a mi mente lo importante que es de callar. O sea, la lengua debe saber cuándo también callarse, porque muchas veces y nada más escuchar, porque muchas veces nosotros somos tan así como ya brincamos, explosivos, pero en realidad ¿cuánto tiempo tomamos para sentarnos, pensar, en verdad analizar y luego hablar? Porque cuando nosotros hablamos nada más por hablar, somos muy descuidados con lo que estamos diciendo. Aún con la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos presentando. Porque muchas veces la falta de preparación causa que haya confusión. Exacto. Y unas veces uno no se da cuenta hasta que ya lo dijo. Ay, ¿qué dije? Y no estamos diciendo, pues... No estamos criticando porque nosotras somos las primeras que caemos ahí, que hemos metido la pata, que hemos cometido errores en la palabra, simplemente porque queremos sacar las cosas, pero no, creo que eso es algo que el Señor nos ha enseñado, que es la importancia de en verdad sentarse, prepararse para que el día que uses tu lengua, para que uses aquel instrumento, aquella herramienta que te dio el Señor, la uses para bien. Exacto. Amén. Exacto. Amén. Amén. Y ahora te quiero preguntar a ti. ¿Las palabras que salen de tu boca son para edificar o destruir? A ti no te lo estoy preguntando, lo estoy preguntando a la gente. Uno, pues bueno, también yo me analizo y veo que sí, en realidad yo en mi persona debo que escuchar, analizar y luego hablar. Porque eso es bien importante. Creo, y también me relato mucho eso porque también yo creo que yo muchas, y no es hablando solo de ti ni solo de mí, creo que nuestra generación, muchas veces la juventud es definida por qué tan impulsivos somos, que somos tan fáciles, somos tan rápidos para brincar, para hablar, para decir, pero muchas veces no tomamos aquel tiempo para en verdad prepararnos y saber de lo que estamos hablando. Y aún hablando así ya en términos de la iglesia, digamos que te pongan a predicar, tu boca es el instrumento que usa Dios para
impartir la palabra con su pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos estamos alimentando, porque con lo que nosotros nos alimentamos es lo que nosotros hablamos. Y de igual manera, por ejemplo, digamos, si tú te la pasas viendo películas con malas palabras, tú más probable vas a empezar a hablar malas palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alimentación, porque de lo que nos alimentamos es lo que nosotros vamos a impartir. Y también esos pensamientos negativos, porque esos pensamientos se van hacia el espíritu y luego del espíritu al corazón y luego de ahí donde salen las palabras. Exacto. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento, hay que pedirle al Señor mucho discernimiento para poder hablar cosas que vienen de Dios y que no vienen, para empezar, de nosotros mismos, que no vienen de voces a nuestro alrededor y que tampoco vengan del enemigo. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento. Exacto. Y luego cuando también uno está, como otro ejemplo que quiero también decir es mejor escuchar y mejor no hablar, porque si hablas y explotas, le estás echando más leña al fuego. Y la boca es como un fuego. Exactly. Y yo puedo hablar por mí misma. Yo creo que yo he estado en situaciones donde uno quiere explotar, uno quiere hablar, pero en verdad es Dios el que cuando tú callas, Dios pelea por ti. Y eso lo he aprendido, eso lo he predicado, lo he dicho a personas que están a mi alrededor. Es que cuando tú callas, Dios pelea por ti. Entonces, la lengua, la boca que tenemos es una herramienta, pero todas las herramientas tú tienes que saber cuándo y cómo usarlas. O sea, no vas a usar un martillo para cortar. Entonces, tenemos que saber cuándo es el tiempo de usar nuestra herramienta. Y muchas veces hay momentos donde Dios nos manda a callar para que Él hable por nosotros. Entonces, en esas situaciones creo que Dios, eso es lo que me ha enseñado, es que hay momentos donde tú callas y Dios habla por ti. Y de igual manera, hay momentos donde Dios te va a mandar a hablar y entonces vas a impartir lo que el Señor te ha dado. Yo también pienso que eso es algo que yo también debo que estar practicando, es de escuchar y no más callar. Porque sí, como jovencita, una vez uno quiere explotar. Y una vez quiere explotar. Pero pues uno no piensa en las palabras y uno también debe que pensar que tus palabras pueden herir a otra gente. Y ¿sabes qué? Me recuerda a mucho una conversación que nosotras tuvimos donde dijimos, tenemos que ser más inteligentes, más astutas que el enemigo. Porque muchas veces el enemigo usa la lengua de los demás para tentarte, para tratar de herirte. Entonces tú tienes que reconocer contra quién es tu pelea, porque tu pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla, contra los demás. Pero no contra carne ni sangre. Ese es el punto. Pero el punto es, tienes que ser astuta, tienes que ser inteligente, tienes que reconocer que tu enemigo no es aquella persona que está parada enfrente de ti, sino el que está maquinando detrás de esa persona. Entonces, guarda tu lengua, guarda tu corazón, porque muchas veces de esa manera es como el enemigo quiere tentarte, es como el enemigo quiere que tú caigas por medio de usar tu boca para cosas equivocadas. Exacto. Entonces, por eso lo que queremos también enfatizar es la importancia del discernimiento. El discernimiento viene por medio de las experiencias, pero también por la revelación de Dios. Entonces,
así como tú vayas pasando por tu vida y teniendo experiencias con diferentes tipos de personas, en diferentes tipos de situaciones, tú vas a ir aprendiendo cómo navegar estas situaciones. Exacto. Pero de igual manera pides revelación de Dios porque Dios te enseña cómo navegar estas situaciones. Entonces, esto es algo por el que tienes tú que orar, tienes que ser procesado y es doloroso, pero el discernimiento, a fin y a cabo, es lo que te prepara para enfrentarte en varias situaciones. Exacto. Y si un hermano de la iglesia o un hermano tuyo, un familiar o un amigo viene y te dice algo que te hiere, no contestes. Mejor, ¿sabes qué? Calla, nomás no lo recibas y di, porque eso es lo que quiere, el diablo quiere que... ¿Sabes qué me da risa? Que este tema se trataba de la lengua, pero creo que nos dirigimos más hacia la importancia de callar. Porque, sí. Porque sí, obviamente van a haber momentos donde te va a tocar tú hablar, pero muchas veces tu testimonio y tus acciones hablan más que tus palabras o tienen más efecto que tus palabras, porque mucha gente te puede venir a acusar, pero a fin y a cabo tu testimonio y tus hechos hablan más. Entonces te pueden venir a decir que tú eres alguien que roba, pero tu testimonio muestra que tú eres alguien íntegro. Entonces, ¿qué te va a poder acusar el enemigo si tú te has guardado tu testimonio, has guardado tu caminar con el Señor? Entonces, de esa manera, callar es importante porque lo que tú has hecho, tus hechos y tu testimonio hablan más. Y quiero enfocar algo de lo que dijo Yair, porque eso lo que quiere, el enemigo quiere recordarte de tu pasado, de cómo eras antes, pero recuerda que el diablo ya está vencido. Él no tiene nada. Está vencido. Ya. Está muerto. Ya. No. Es su papi. Está vencida. Me acuerdo de ese. Ay, vamos a salir de este tema. No me quiero salir, pero me acuerdo de que. ¡Aplasta la cabeza al diablo! Miren el episodio pasado. Pero, hace mucho tiempo, sí. Pero sí, no sé por qué Dios nos trajo aquí, porque en verdad esto no estaba escrito, sino que creo que Dios en verdad nos guió para esta área, pero en verdad como jóvenes, como cristianos, tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento, porque la lengua es poderosa, pero hay que saber cuándo usarla, también. Hay que saber cómo usarla y para qué la usamos. Entonces, eso es mi parte. No sé si tengas algún otro punto. No, en realidad nomás quería, una vez más, yo digo que el poder de la lengua y también el poder en callar y no decir, como que va todo conjunto con todo. En realidad siento que el Señor en realidad nos guió aquí a este tema, porque no se puede nomás hablar el poder de la lengua sin hablar del el poder de callar. Porque muchas veces si nos enfocamos tanto en hablar, cuando en verdad tomamos el tiempo de callar y escuchar a Dios hablar. Entonces, creo que me da, en verdad Dios creo que nos trajo aquí a este punto, pero no, yo digo que eso ya es todo. Este episodio corto. Ajá, exacto. Pero una vez más les pregunto, ¿cómo usan ustedes su boca? ¿Cómo usan ustedes su lengua? ¿Para edificar o para destruir? Y analicen en su vida cuánto tiempo toman para callar versus cuánto tiempo hablan. Porque tiene que haber un balance. Pero si ustedes son de esas personas que solo hablan y no escuchan, hay un problema, porque cuando estamos tomando el tiempo para escuchar a Dios. Exacto. Es algo que uno también va aprendiendo entre los caminos del Señor. Amen. Y porque, de nuevo, nadie es perfecto. Y también en cómo estamos usando nuestras palabras, porque yo en la inconsciencia, a mí me gusta siempre decir, ay, me muero de la risa, ay, me muero, y estoy hablando de muerte. En realidad, cómo usan ustedes su lengua y su boca, y también en cómo
Ya, callar y yo siempre escuchar. digo que me voy a matar. Tía Nancy. Pero De no. risa. Manejando. Pero no. Pero no. Las cancelamos en el nombre En el nombre de Jesús. Pero ese ha sido el tema el día de hoy. Es algo corto, pero en verdad esperamos que les haya enseñado algo, que en verdad puedan reflexionar y hacerse esas preguntas que nosotros les hemos presentado. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar con una oración. Cierren sus ojos, ahí oríense. Si están manejando. you didn't even see me. Okay. Gracias, Señor Padre, por este momento que estamos aquí, Señor, conjuntos, Señor, hablando, Señor, de tu palabra, Señor, y hablando, Señor, de lo que tú has traído a que habláramos, Señor, del poder del poder de la lengua, en poder saber que cómo es que estamos usando nuestra lengua para vida o para muerte, Señor Padre. Ayúdanos, Padre, si hemos usado, Señor, nuestra boca en maldecir o para no edificar a la gente, ayúdanos a cambiar, a darnos estrategias, Padre Santo, Señor, para cambiar, Padre, y para poder demostrar que somos tus hijos y en hablar palabras de vida, Padre Santo, Señor. Y también, Jesús, pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder escuchar y callar, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias de nuevo. Amén. Amén. Y con eso concluimos este podcast. Nos vemos para la próxima. Bye.